Bueno, entonces a mí lo que me parece interesante es justamente esta vinculación con Albers y que está el origen de la obra, o sea, que está como al comienzo de la obra de Rauschenberg y que también, o sea, que se comparte ahí como ese, ese maestro y también por la opinión que pueda tener sobre la obra de Rauschenberg y sobre esa Hay exposición. poca gente que sabe que Albers estuvo aquí en Chile haciendo clases. En el año 53 estuvo aquí invitado por don Sergio a la Escuela de Arquitectura A la católica. de la Católica. Y ahí hizo el curso de color, hizo dibujo básico y diseño básico por un semestre. Vino con Annie Albers, su mujer, que es la diseñadora textil. Sí. Y después, cuando se fundó la Escuela de Arte de la Católica, que fue en el año 59, don Sergio lo volvió a invitar. Pero no le resultó mucho la invitación porque ya habían pasado 2 años, entonces ya era más difícil moverse. Y mandó a su brazo derecho, que fue mi profesor, que fue el que hizo esos mismos cursos aquí en la nueva Escuela de Arte de la Católica. ¿Y quién era su brazo derecho? Sewell Silman, que se murió también, hablando de muerto, tampoco está vivo. En realidad debería estar vivo, si no es una persona de mucha edad. Excelente profesor. Y yo tuve clases de nuevo con él en Estados Unidos, porque esto fue el año 59. Y él me empujó, porque en realidad yo no tenía la menor intención de presentarme a becas, ni salir de acá, nada, porque estaba empezando. Entonces me dijo, no, tú tienes que salir. No importa que vayas a cualquier parte, que no sea donde estoy yo. Y me resultó todo, cuando uno no quiere resultan las cosas. Entonces me resultó la beca de Estados Unidos y a Yale, que es el lugar donde estaba en ese momento Albers. Pero ¿Y eso era qué año? El año 59, el 60. Pero el año 60 Albers se había retirado. Justo el año que yo llegué allá, él jubiló. Y solamente iba a correcciones como profesor invitado. Entonces yo presencié una de esas correcciones a un curso de pintura de Albers, pero no lo tuve de profesor directo. Y el curso de todas formas seguía las mismas ideas, los lineamientos. Igual, claro. Mira, ahí me di cuenta que era muy parecido a las mismas cosas que decía Albers, eran repetidas por este gringo a su manera. Porque Albers era un gringo, un alemán, así, bien alemán, hablaba un inglés con acento y era bien tajante. Silman era una persona como más cálida. Y esa es la diferencia. Lo que enseñaban era lo mismo, pero la manera de enseñarlo era completamente distinta, ¿no? Y como te digo, yo no tuve a Albers, vi esa corrección que me pareció impresionante porque tenía una claridad en los comentarios que hacía de las pinturas y saltaba de una a otra y hacía comparaciones y todo era de una manera clarísima que no te queda la menor duda acerca de lo bien y lo mal que estaba la cosa. Con un lenguaje directo, sin ninguna palabrería rara. Porque me imagino que también eso no es solo color, también está como la composición, ¿no? Todo, claro, todo es parte claro, esa era pintura, como lenguaje de expresión. Y así que eso me tocó. Y personalmente, no digo en la mano, así porque me lo presentó Silman, y era un viejo seco, ¿sí? Entonces me dio la mano y me dijo, mire, usted puede aprender mucho aquí si quiere. Entonces, eso fue todo. Y le dije, pucha, el viejo pesado. Y después me di cuenta que lo que me dijo era la pura verdad, es decir, uno aprende cosas si uno quiere.
Porque tú puedes tener el mejor maestro, pero si no quieres, no hay caso. Así que fue bastante sabio lo que me dijo, pero a mí uno siempre espera una acogida distinta. No estamos acostumbrados aquí a los cariños. Así somos muy... Entonces, no, seco. Y eso, yo leí en una entrevista hace poco en la Panera, Sí. que había mucho o sea, en ese periodo de estudios en Yale viajaba mucho a Nueva York y que hubo mucha impresión Sí. por esa escena de ese Es momento. que lo que pasa es que era como Santiago del Paraíso, entonces los fines de semana iba a Nueva York y a veces me quedaba a alojar allá y otras veces me volvía en la noche, porque el tren era la manera de trasladarse, que siempre ha funcionado muy bien en Estados Unidos, entonces tuve la suerte de estar en un lugar así cerca, no metido en el mismo asunto que distrae, sino que así a mano. Y viajé mucho a Nueva York. Y bueno, era la época del action painting. Y sí, entonces me tocó la suerte de ver la exposición de Rothko en el Museo de Arte Moderno. Y encontrarme con Rothko en una de las salas. Que yo lo reconocí y dije, este señor parece que fuera Rothko. Y era un señor, era como un tío, así, un señor medio gordito, de anteojos, y se acercó a hablarme. Yo me quedé tieso de impresión. Se me entró el habla porque es como que Dios de repente se te aparece y te pregunta, y tú qué hay así, ¿qué le vas a decir? Así me quedé mudo. Yo no sé qué le dije, pero me preguntó algo, se me olvidó porque estaba impresionado con la presencia de él ahí. Claro. Poco después se suicidó. O sea que Fue sí, después de esa gran final... exposición se suicidó. Y a mí me gustaba mucho, y la exposición era maravillosa. Además que yo ya había hecho el curso de colores, entonces estaba mucho más receptivo. Claro. No era la cosa de Albers en la obra de Rothko, pero habían cosas impresionantes de relación. ¿Sí? Pasan cosas sin que uno las busque, así de repente. Y en esa misma escena neoyorquina, algo de Rauschenberg, ¿recuerdas? Fíjate que no, desgraciadamente no me puedo carretear, pero había otros que ahí en ese momento, a ver, Gottlieb, otro que era más de textura, no recuerdo el nombre ahora, era como de esa época anterior de textura, de la cual estaba Tapias ahí metido también. Había cosas de Tapias también en Nueva York en esa época. Y ¿cómo se llama? Es que yo la memoria a estas alturas no es muy buena. Entonces los nombres se me van olvidando, pero era uno súper famoso de estos action painters. Sí, A eso vi exposiciones de esa gente. De los del momento, te digo, porque después otras de gente viva que era bien extraordinaria. Una miró con Calder, por ejemplo, que era pero como muy similar a los dos en la tercera dimensión y en lo plano de Miró. Preciosa la exposición. Es que en una ciudad grande pasan cosas. Entonces tú aprendes mucho de lo que está sucediendo, de lo que ves, aparte de lo que puedas trabajar en la escuela. Y eso me sirvió muchísimo. Sí. Como ser espectador también, poder acceder a esa gran variedad de... Por supuesto, además que Nueva York es una ciudad única, es decir, no tiene
no es representativa de Estados Unidos, es una ciudad aparte. Un mundo aparte. Es otro, sí, no tiene nada que ver. Es una experiencia, a mí me gusta mucho, por esa cosa internacional que tiene, que hay gente de todo el mundo y nadie se preocupa de los demás. ¿Y cuál era como su precedente o maestro de Albers? ¿Con quién Mira, se yo, sentía? yo siempre nombraba mucho a Cézanne, con mucha admiración, de lo que yo recuerdo. Y bueno, el otro era Klee, que era compañero de él en la Bauhaus, Claro, que también contemporáneo. era un colorista espontáneo. Pero Cézanne era una persona que nombraba mucho en sus comentarios. Soy muy admirador de la pintura de Cézanne. Y tiene que ver con la luz de la costa Sí. sur. Tiene mucho, o sea, es igual. El color. Igual. Pero yo descubrí a Vermeer en Estados Unidos. Sí. Yo lamento no poder hablarte mucho de Rauschenberg, que es tu objetivo. No, pero tampoco se trata más bien como por ejemplo, es muy interesante que de la misma exposición que decía que había cosas que se notaban de Albers, por ejemplo. Sí, yo te digo que, o de fíjate que la- más que la pintura en la cerámica, ahí noté esa capacidad que había desarrollado él a través del conocimiento del color por Albers. Se veía que no era no era una casualidad, que era una cosa que estaba controlada realmente. Y debe haber sido genial ser un discípulo de un maestro como Albers, porque te digo, era una persona muy certera en lo que decía y muy fácil era como un maestro es eso, en que las cosas difíciles te las hace fáciles. Tú las entiendes. Y yo me acuerdo que decía Albers, a través de lo que repetía Silva, que decía que tener ideas es muy fácil, lo difícil es hacer algo con ellas. Todo el mundo tenía ideas, pero concretar eso, ahí está el problema. ¿Y qué recuerdos tiene de la exposición acá en Mira, Chile, en el museo? la exposición la recuerdo muy bien porque estaba casi todo el museo con sus pinturas. Me impresionó una cosa espontánea que tenía él al mezclar diferentes técnicas como fotografía impresa, serigrafía en la tela. La manera como fluían estas cosas, que no se veía forzado para nada, sino que todo como que se ayudaba una cosa con otra y resultaba muy libre. Y, especialmente me impresionó la cerámica, que yo no las conocía. Por esa cosa en que se notaba el manejo del color, pero no una cosa forzada, sino que así espontáneo. Lo espontáneo, en la obra de él, lo que más me impresionó fue esa cosa espontánea. Como una soltura, claro, una cosa suelta en la... complejo en el sentido de que usaba unas impresiones con la pintura y todo, pero no se veía nada esforzado, sino que todo fluía, era muy natural, muy libre. Sí. Y de las obras que hizo a partir de fotos e imágenes de Chile, no sé si recuerdas Bueno, recuerdo las cariátides del museo, que eran unos tamaños gigantescos y que era muy bonito ver esas imágenes que uno siempre las vio en la arquitectura trasladadas a una obra impresa, con colores, con diferentes colores.
algo vivo, que generalmente sucede con los extranjeros, es decir, los extranjeros ven mejor las cosas buenas que uno tiene que los propios, como que ellos tienen una visión así más imparcial. Entonces es bonito ver eso, que alguien importante de afuera se haya interesado por elementos de arquitectura clásica, pero mostrados de una manera actual, con los colores y el formato y todo. No es una copia del asunto. Sí. Y él hizo también una conferencia en el museo donde fue un poco criticado, fue un poco tenso el ambiente, ¿no? Y no sé si como recuerda algún Mira, lo que comentario recuerdo fue una entrevista que le hizo Sommer en el Mercurio. Sí, sí. Yo la tengo recortada y está guardada por ahí en alguna parte. Sí. En la primera página del ¿cómo se llama? Arte y Letras. Artes y Letras. Artes y Letras, Sí. ahí. Y eso me impresionó porque ahí supe que había sido alumno de Albers en el Black Mountain College. Claro. Porque siempre yo sabía todo el cuento de que había empezado el curso de color, lo planeó en Estados Unidos. Eso no lo hacía en la Bauhaus. Él hacía en la Bauhaus los cursos preliminares durante un tiempo y trabajó con vidrios de color, pero el curso de la interacción del color lo ideó en Estados Unidos. Y ahí hizo la primera publicación después que yo me volví, el año 62 me parece, ¿no? Entonces se publicó el librito de la interacción del color. Bueno, entonces ahí dice que primero llegó al Black Mountain College. Su primer trabajo, una vez que llegó a Estados Unidos, refugiado de Alemania. Y de ahí saltó a Yale, donde estuvo muchos años. Yo no alcancé a pescar, pero sí, le pesqué la colita cuando asistí a esa clase como profesor invitado. Pero había una devoción por este viejo, porque en esa época las grabadoras eran como unas maletas con dos carretes así. Claro. Entonces era toda una historia grabar y estaban con su grabadora ahí pescando los alumnos, ¿no? Porque realmente lo que decía él era lleno de contenido y de una manera muy natural. No era una cosa forzada y dándoselas de académico, sino que estaba diciendo cómo eran las cosas. Y se entendía todo, te digo, no había que ser experto. Como una cosa que sucede ahora en estos tiempos, aquí que hay gente que se dedica a enredar el asunto. Todo esto. Después que lees esto queda peor que antes. Claro. Sí. Es imposible. Sí. Me carga. Sí. Y en esa misma entrevista de Sommer, Rauschenberg dice que a Albers no le gustaba lo que hacía, que él era, en el fondo había sido un pésimo alumno. No, porque lo que pasa es que Albers era muy purista. Claro, entonces tiene que haber visto esta cosa, estos como intentos así. Pero lo que pasa es que Albers era una persona muy respetuosa de la creatividad de las personas también. Y tiene que haber visto que algún talento tenía. No era de su agrado posiblemente. Y por eso él dice en una parte que Albers era capaz de matarlo con disciplina, ¿no? Porque él era todo lo contrario de la disciplina, Rauschenberg, al poner cosas que no era lo que se usaba y que le funcionaba, además. Entonces él pensaba que Albert sufrió mucho con las cosas que hacía él.
Claro, y además que siempre le preguntaban después que él había, o sea, siempre era un tema recurrente que le preguntaran, usted fue alumno de Albers, o sea, Claro, no ¿cómo es podía... posible? Claro, como la preguntita que me hacen a mí. Cuando ¿y usted, que es profesor de color, por qué trabaja en blanco y negro? Entonces, bueno, es que no tiene por qué uno repetir la historia, es decir, una cosa es los conocimientos y otra es lo que a ti te interesa en un momento dado trabajar. Yo a mí el blanco y negro me interesó siempre, la gráfica, y ahora último he estado metiéndome con el color de una manera así suave. No, porque bueno, esto de la serigrafía gigante, hay videos justamente de él y de su equipo cuando están imprimiendo como sobre todos estos soportes diversos, entre ellos cobre que hizo para las obras de Chile. Entonces con la raqueleta, claro, no solo saltando, como corriendo hacia atrás, porque... Hay que abarcar de un tirón para no claro, detenerse, porque si tú te tienes que adelantar. Es un impulso totalmente dinámico. Sí. Entonces, y bueno, y también como algunas personas que hemos entrevistado, cuando vieron la exposición de Rauschenberg, lo que más les impresionó era la cantidad de recursos y cómo la serigrafía ahí estaba desarrollada a un nivel como estratosférico en comparación a lo que se podía o lo que se estaba haciendo en Chile en ese minuto. Entonces, sí. como en esa desigualdad un poco hay gente que quedó admirada, pero hay otra gente que quedó resentida. O sea, era como sentir que esto venían un poco a sacarle casi pica o a comer delante de los pobres, como todo ese despliegue técnico. Claro, es que lo que pasa es que la gente como que vive encasillada. Entonces la serigrafía pensaban que era para hacer ciertas cosas nomás, pero este gallo se abanicó con todo y imprimió sobre una tela donde estaba pintando y funcionó. Porque lo que importaba era el resultado, no importaba que no fuera... Luego con la fotografía, y a mí me pelan y dicen que yo no soy fotógrafo. Claro que no soy fotógrafo, yo nunca lo he pretendido tampoco. Yo soy un artista gráfico. Entonces, y la fotografía me sirve como un medio para lograr el resultado. Pero yo no soy experto, yo no soy fotógrafo. Nunca me he puesto el nombre. Yo le digo, mira, yo no soy fotógrafo. Entonces, que parecen grabados. Y Sommer, con todas las críticas que uno le hace a los comentarios, me hizo un comentario bueno y dijo, a Vilche se le critica porque dice que no es fotografía la que hace en buena hora. Porque lo que importa es el resultado. Sí, yo nunca me la he dado de fotógrafo. Además que la fotografía siempre está relacionada con la figura humana y la cosa social. Una contingencia. La contingencia que... Bueno, también la contingencia, si tú miras la plaza en que pasa el tiempo y no pasa nada y no se ve gente, tiene que ver con la contingencia, pero de otra forma. No tiene por qué ser una persona que la están baleando o una persona que está trastornada y todas esas cosas que hace la Paz de Razo, por ejemplo, que son bien impresionantes. Pero no es eso. Yo encuentro que eso tiene un valor, pero no es lo que me interesa. Claro. Y que ella lo haga fantástico. Además que lo hacía la gringa antes, ¿cómo se llamaba? ¿Diane Arbus? La Diane Arbus, que lo leí. Ahí partió. Sí. O sea, claro, porque la fotografía puede ser el principio para vincular otras cosas o se puede ir fácilmente desde la foto a la serigrafía a la pintura se vuelve, o sea, uno puede ir hacia adelante, hacia atrás, no tiene por qué haber un encasillamiento de las cosas. Si el asunto tiene que ver con el ojo, entonces cuando yo tomo una fotografía yo estoy pensando en el resultado, entonces elijo algo que tenga que ver con lo que a mí me importa, que son las formas planas. Y para que fuera plano, en vez de
amplié los negativos 35 milímetros, los amplié en una fotocopiadora que usa la Alicia para el material de los niños en blanco y negro. Entonces, plano, y los medios tonos desaparecían, y cuando no desaparecían los hacía desaparecer yo con tinta china o con témpera blanca. Entonces, finalmente, las primeras fotografías del cementerio parecen silografía. Pero son de la realidad, yo no le agregué nada en cuanto a forma, sino que fue elegir de la realidad lo que te interesa. Eso. Y yo encuentro que Raúl Schoenberg tenía todo el derecho a mezclar lo que se le ocurriera.